Viernes 6 de julio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Revisamos a esta hora, como siempre, información relacionada a la actividad legislativa de esta jornada, comisiones, sala de sesiones y mucho más. Y, por supuesto, un resumen de lo que ha sido toda esta semana en el trabajo aquí en el Senado. Estos son los titulares de hoy. A segundo trámite, proyecto que regula los contratos de teleoperadores. Aquí en Senado Noticias le contamos los cambios que se contemplan. En el ex Congreso Nacional abordan en conversatorio la ciberseguridad en Chile. Comisión de Vivienda y Urbanismo inició revisión de indicaciones de proyecto de ley que faculta a los municipios realizar obras de emergencia en calzadas y aceras. Y finalmente la Sala del Senado despachó a segundo trámite el proyecto que busca regular los contratos de todos los trabajadores teleoperadores de nuestro país. Varios cambios importantes contempla esta nueva legislación. Todos los detalles en el siguiente informe. Buen día, gracias por llamar a AAA. Habla usted con Leini Zuleta, ¿en qué le puedo ayudar? Gracias, Leini. ¿Podrías ayudarme con una inquietud que tengo? En los últimos años, la industria del call center o teleoperadores ha sufrido una fuerte expansión debido a su innovadora forma de trabajo. En nuestro país, esta industria ha tenido una gran expansión desde la década de los 90, avanzando rápidamente como la tecnología. Ello ha requerido de complejas formas de organización de trabajo ajustadas a un servicio que funciona a las 24 horas del día, todos los días de la semana, los 365 días del año, y ha presentado desafíos para adaptar las relaciones laborales a nuevas modalidades de contratación. Sin embargo, esta modalidad ha planteado problemas laborales. Estudios internacionales británicos han señalado que trabajar como teleoperador es más estresante que otro tipo de trabajo. Por ello, un proyecto de ley busca regular sus contratos, incorporarlos al Código del Trabajo, establecer turnos laborales, pausa de 10 segundos entre llamados, 30 minutos de descanso durante el día, remuneraciones fijas y variables, son solo algunos de los derechos que se estipulan en esta iniciativa. La moción presentada por los ex senadores Soledad Alvear y Camilo Escalona y que en 2013 fue aprobada en general, ahora contó con el respaldo total de los senadores para su segundo trámite. Se establece un derecho a descanso, más bien una interrupción de 10 segundos entre atención y atención entre cada llamada, y también durante la jornada un total de 30 minutos que sí estarán destinados a descanso, que deben ser planificados con el empleador, no pudiendo acordarse en fracciones inferiores a 10 minutos ni tampoco por un total de 30 minutos todos continuos. Este es un tipo de trabajo que emplea a personas generalmente jóvenes entre 18 y 35 años, donde el 80% son mujeres. Los trabajadores de la audiencia expusieron que las condiciones laborales son generalmente muy precarias producto de la tercerización de los servicios. Existe una alta presión ejercida sobre los trabajadores que presentan alto nivel de estrés, lo que genera enfermedades profesionales y alto nivel de ausentismo. Alrededor de hace 10 años organizaron una Federación Nacional de Trabajadores de los Call Centers y esto ha permitido que hayan hecho visible al país y también a este Parlamento que la situación que viven en este tipo de trabajo es una situación esclavizante. Y esto es una situación transversal en todas las empresas que usan este sistema a lo largo de nuestro país. Que además se les efectúen descuentos en remuneraciones, creo que es mal entender la productividad. La productividad tiene que ver con la innovación, con la eficiencia, pero jamás con la calidad del trabajo. Yo creo que este país va a avanzar y va a desarrollarse en la medida que consideremos que los trabajadores son parte del equipo, son parte de nuestro proyecto colectivo de empresa y efectivamente eso nos va a distinguir como una sociedad más justa y más equitativa. La iniciativa impone a las empresas que se encuentran exceptuadas del descanso dominical y festivos el deber de fijar los turnos respectivos con, a lo menos, una semana de anticipación. Los trabajadores que lleven 6 meses prestando servicios en forma continua podrán realizarse exámenes médicos preventivos anuales con el objetivo de detectar de forma temprana enfermedades profesionales y protección jurídica, aspectos que fueron valorados por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. Pero básicamente, presidente, recalcar que este es un proyecto que viene a devolver dignidad a los trabajadores, que viene a establecer un marco mínimo de condiciones laborales,
viene a objetivizar lo que es el pago de las remuneraciones, que en el sector de los call centers muchas veces quedaba determinado al arbitrio de algunas empresas. La iniciativa, tras ser aprobada por la Sala del Senado, ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para un segundo trámite constitucional. Y seguimos avanzando en otras informaciones. Durante esta jornada se realizó en el ex Congreso Nacional en Santiago un conversatorio respecto a la ciberseguridad de nuestro país. ¿Estamos preparados ante un cibercrimen, por ejemplo, un ciberataque? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Lo revisamos en el siguiente informe. Hace algunos meses atrás, quienes hablaban sobre ciberseguridad sentían que estaban predicando en el desierto. Pero cuando nos damos cuenta que un ataque cibernético podría poner en jaque el sistema de energía eléctrica, las telecomunicaciones o el sistema financiero, como ya ha ocurrido, sabemos que es un tema al que se le debe poner atención. Más aún si Chile se encuentra en el puesto 81 del ranking mundial de ciberseguridad, por debajo de Perú y Venezuela, y muy lejos de Uruguay, que se ubica en el lugar 29. Esto se explica por la falta de leyes, coordinación y normas que impiden prevenir la ocurrencia de delitos cibernéticos, una oportuna reacción ni tampoco llegar a sanciones adecuadas en caso de encontrar a los responsables. No tenemos leyes en el tema de infraestructura crítica, tenemos una ley muy antigua en la de datos personales, la ley general de banco no menciona temas de ciberseguridad y la ley de delito informático es bastante obsoleta, que tiene errores garrafales en la parte penal y bastante en la parte procesal, que finalmente al cabo nos llevan a que hoy tenemos muy pocas sentencias en temas de delito informático porque no existe la figura penal. De hecho, uno de los problemas es que en Chile no se denuncia ni el 1% de los delitos cometidos. No existe la obligación de denunciar las llamadas brechas de seguridad, donde se produce la vulneración de datos personales. A nivel mundial, la banca, el retail y los servicios son las áreas más atacadas. La inversión en ciberseguridad en Chile alcanza el 0,07% del Producto Interno Bruto, mientras que a nivel mundial es casi el doble. Quienes participaron del conversatorio sobre ciberseguridad organizado por el senador Felipe Arboe coincidieron en la necesidad de legislar y aplicar normas desde ya que pueden garantizar medidas en el sector público y privado. En primer lugar está la implementación de las medidas de seguridad, tremendamente importante, ausente en nuestra ley actual y que viene en el proyecto que se discute. En segundo lugar, la obligación de notificar las brechas de seguridad, pero muchas veces esa notificación no va a ser suficiente y no va a permitir mitigar los daños. Por lo tanto, este tercer vértice, creemos, debe ser necesariamente la exigencia a las empresas de que tengan un plan de respuesta y que tengan medidas de mitigación. En el seminario se dejó en claro que mientras tanto se pueden aplicar normas, por ejemplo, para reforzar la ciberseguridad de los bancos. Desde el Ministerio del Interior tomarán una serie de medidas como educar a los adultos mayores y niños vulnerables en temas cibernéticos, avanzar en acuerdos con otros países y en capacitación. Los datos que hay no coinciden los datos de la PDI, con los datos de la Fiscalía, con los datos del Poder Judicial, y no son datos nacionales, son datos zonales de ciertas regiones. No hay un dato alguno de total de decir cuántos incidentes mensuales tenemos, y eso demuestra que no hay una normativa, no hay un encargado de llevar a cabo una coordinación nacional de temas de ciberseguridad. Entre las medidas también está el compromiso de un proyecto de ley sobre infraestructura crítica que normaría la seguridad en materia energética, de telecomunicaciones, salud y todo lo que pueda poner en riesgo a la ciudadanía en caso de un ataque cibernético. Que tengamos la posibilidad de poner la iniciativa política para sacar adelante no solo la ley de protección de datos, que nos va a ayudar mucho, sino también la ley de ciberseguridad, la ley de infraestructura crítica, pero también que mientras se sacan esas leyes adelante, se haga una definición de futuro. El proyecto sobre protección de datos personales podría ser revisado en particular por el Senado en las próximas semanas, dado que el lunes venció el plazo para indicaciones, legislación que crea una agencia de protección de datos y otorga una serie de derechos a los ciudadanos sobre sus antecedentes personales. Y vamos a otras noticias. La Comisión de Vivienda y Urbanismo sigue avanzando en las indicaciones sobre el proyecto de pavimentación comunal. Este proyecto va a permitir a los municipios poder reparar situaciones de emergencia, por ejemplo, la pavimentación, los famosos hoyos, las aceras, entre otros, sin pedirle permiso al Servio. Todos los detalles a continuación.
Hay 346 comunas en Chile y probablemente todas y más de alguna vez han tenido problemas con baches en aceras o calzadas, pero lo complejo de los denominados eventos es que pueden provocar daños materiales en vehículos, por ejemplo, o afectar a los transeúntes. La solución parece simple, pero no. La ley de urbanismo solo permite a los municipios que señalicen el sector afectado y es Serviu quien, según la actual legislación, debe autorizar la reparación, algo que puede tardar incluso 80 días. Pero esto podría cambiar. La Comisión de Vivienda y Urbanismo ya comenzó la revisión de indicaciones de un proyecto de ley que facultaría a los municipios a realizar obras de emergencia en estos casos. Yo creo que el espíritu nuestro en la conversación es que aquel municipio que esté en condiciones de reparar algo de una forma más definitiva que lo haga así. O sea, no tiene por qué excluirse la posibilidad que un municipio le dé una solución definitiva a un problema que detecta. Y ojalá muy oportunamente, porque normalmente las roturas son decisivas. Cuando empieza la rotura es cuando se va a provocar el daño mayor en ese pavimento. Y también coincido con el tema de los tamaños porque es un poco relativo. Hay varios municipios que han recibido fondos del gobierno regional, que tienen efectivamente bacheadoras y que cuentan con un equipamiento que si bien es caro y son pequeñas municipalidades, pueden hacerse cargo de este tema de manera práctica y no ser multados como ha sido hasta el momento. Yo diría que el municipio que quiere hacer las pavimentaciones, que las haga, y todas. Y que quede en la ley de presupuesto. Que lo que se le daba el año pasado, los últimos 3 años, sea lo que se le dé al municipio el próximo año. La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, modifica la Ley 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios. De aprobarse esta iniciativa, las administraciones comunales podrían realizar trabajos de emergencia en baches de hasta 50 metros cuadrados, sin necesidad de la autorización de Serviu. La iniciativa obtuvo respaldo mayoritario en la sala, pero ahora los parlamentarios analizan cada una de las indicaciones. Ya han surgido algunas propuestas. Las dos propuestas, una que presentó el senador Monte, él establece una especie de calificación de tamaños de municipio y por lo tanto establece una diferenciación respecto de esas características en relación a la responsabilidad respecto del bacheo. Y lo segundo, la posibilidad de realizar una revisión donde incluía qué es lo que es un bacheo. ¿En qué concluimos? En hacer una suma mejor de las dos indicaciones sustitutivas más significativas en el sentido de las propuestas que se plantearon, incorporar algunas indicaciones que presentaron también otros senadores al proyecto y con el Ejecutivo concordar en una redacción para tenerlo la próxima semana. Proyecto de ley que podría ser votado en particular la próxima semana y que pretende dar soluciones a este problema que diariamente enfrentan las comunas y así evitar que más municipalidades sean multadas por Contraloría, pues hasta ahora la ley les prohíbe hacer reparaciones, pero a veces la necesidad es más grande. Revisamos ahora detalles de un seminario desarrollado en el Ex Congreso Nacional en Santiago que abordó la nueva etapa de la educación superior. Todos los detalles del fondo y trasfondo que tiene los cambios radicales en esta área, detalles en la siguiente nota. A poco de la promulgación de la nueva ley de universidades estatales y en medio del debate por la implementación de la gratuidad o las tomas que han afectado a diversas casas de estudio, el seminario Una nueva etapa de la educación superior, convocado por el Senado y la Cámara de Diputados, dispuso de una reflexión conjunta y con apertura de consultas del público sobre los temas en discusión. El ministro Gerardo Varela sostuvo que el nuevo sistema de financiamiento solidario que reemplazará al CAE complementará la gratuidad con pagos 18 meses después de egresar, entre otras cualidades. El sistema de crédito lo que pretende es complementar esa gratuidad de manera que, poniendo al estudiante al centro, pueda tener acceso a un crédito que no lo pague mientras estudia, que solo lo empiece a pagar 18 meses después que egrese y que le permita elegir con libertad y además que complemente, en el caso de las universidades que citan en gratuidad, el financiamiento de esos alumnos que no tienen acceso. Y aunque hoy 340.000 jóvenes estudian con gratuidad, un tercio más que el año pasado, debido a la extensión hasta el sexto decil de vulnerabilidad con 46 instituciones adscritas, el presidente del Senado, Carlos Montes, recordó que hay otros puntos relacionados que aún quedan por resolver.
Yo creo que aquí quedan temas pendientes. El tema del sistema de financiamiento, particularmente la universidad estatal, es un tema pendiente. Se discutió incorporarlo o no en estas leyes. No había condiciones en ese momento para hacerlo. No solo financiera, sino que de acuerdo. Se requiere mucha elaboración para llegar a establecer otro sistema de financiamiento. Chile necesita mucha creación, innovación, formación de mejores personas en la universidad y las personas concretas, investigación sobre temas centrales, y en eso esperamos que el plan de fortalecimiento de las estatales permita jerarquizar cierta investigación y unir los esfuerzos, más todavía lo que hay hoy día, y todo lo que es la innovación. Dada la convocatoria abierta de la actividad, temas como la situación del Machi Celestino Córdoba o las manifestaciones feministas derivaron en una sentida reflexión de los rectores Enio Vivaldi y Aldo Valle sobre las transformaciones sociales y la convivencia interna de los planteles. ¿Qué vamos a hacer para que esto, que son las florinatas, supone que por lo menos por las pruebas que dijeron, particularmente en el caso de la Universidad de Chile, que un porcentaje tan alto llega a tener excelentes puntajes y excelentes rendimientos proveniendo de entornos muy deficitarios, con una educación básica y media probablemente muy deficiente? Bueno, ciertos jóvenes que representan una suerte de florinata de la juventud del país, encuentran que la forma que tienen de imponer una idea, un ideario, es una toma. El sistema educacional tiene una tarea, tiene un deber, yo diría tiene una deuda. Luego, y a eso me refiero con que instalemos también, a propósito de la educación, una conversación distinta, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo, creo yo, grados de intolerancia, de descalificación, algunos confiando en la represión, confiando no más que en el ejercicio de la autoridad. En este mismo sentido, el ministro de Educación aclaró frente a algunos cuestionamientos que el sistema de gratuidad ya está definido y, contrario a lo que pudiera pensarse, tiene un costo social que se debe considerar. Todos sabemos aquí que la gratuidad no es gratis, tiene un costo. Y todos celebramos la educación pública argentina, pero tiene costo. Porque los mismos argentinos que se sorprenden con nuestro sistema educacional también se sorprenden y se ofenden por las inflaciones que tienen. Cuando Chile tenía un Estado que daba educación gratis, se la daba muy poco y el costo de eso lo pagaban los más pobres con inflaciones descomunales. Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior, y Verónica Retamal, vicepresidencia de la Comisión Ministerial por una Educación con Equidad de Género, también fueron un soporte importante en la actividad, donde, por ejemplo, el CRUCH aprovechó de plantear que la gratuidad debe abarcar un tiempo adicional prudente al margen de la educación estricta de una carrera profesional. Y nos mantenemos en temas sobre educación. Vamos a revisar ahora senado.cl respecto al nuevo CAE que ya se comienza a discutir en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Pasamos a ver esta página web donde nos informa en su titular: nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, inician debate y surgen primeros reparos. La Comisión de Educación escuchó la exposición de representantes de esa cartera y del Ministerio de Hacienda en el marco del estudio de este proyecto que está recién en primer trámite. Cambios importantes, sobre todo si usted tiene interés de cómo es este nuevo financiamiento para la educación superior, el nuevo CAE, vaya a senado.cl y lea la siguiente nota explicativa respecto a este proyecto de ley. Les informo además que tenemos un nuevo estreno este fin de semana, como siempre, el programa Resumen de Sala, que nos va a comentar el periodista Cristian Reyes todos los proyectos que fueron aprobados en las últimas salas de sesiones esta semana. Aquí un adelanto. ¿Cómo están? Hacerles nuevamente una cordial invitación para este fin de semana a que nos juntemos a repasar los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado en sus últimas sesiones. Estaremos repasando, por ejemplo, el respaldo unánime para el proyecto de imprescriptibilidad en los delitos sexuales contra menores en la Sala del Senado, además del debate generado por el nombramiento de una nueva ministra para la Corte Suprema de Justicia, esto entre otros puntos. Ya lo sabe, este fin de semana un nuevo capítulo de Resumen de Sala por TV Senado. Resumen de Sala este fin de semana, estreno el día sábado, repeticiones el día domingo y por supuesto este fin de semana usted puede ver lo mejor de prensa sobre el trabajo legislativo. Con esta información me despido, redes sociales ya las ve en pantalla disponible para usted para que sepa de todo el trabajo que se realiza aquí en el Senado. Que tenga un muy buen fin de semana.